Hermanos queridos, bienvenidos para esta reunión de oración. Siempre es una alegría estar aquí en este horario para meditar en la palabra y para orar. Siempre agradecemos al Señor por los hermanos que se han mantenido fieles y los que fielmente se conectan para esta reunión de oración y los que asisten a este lugar. Vamos a meditar en unos 4 pasajes y orar en base a cada uno de ellos. El primero, Isaías 61, 1 al 3. En Isaías 61, 1 al 3, Jesús es la persona que se describe allí. ¿Y quién lo describió? Isaías, 700 años antes de Cristo, y él cumplió fielmente lo que se dice allí. Isaías 61, 1 al 3. Leamos. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Miren, si el Espíritu de Jehová está sobre Jesús, lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? Jesús necesitó el Espíritu Santo y nosotros aún más. Está sobre mí porque me ungió Jehová. En el Antiguo Testamento se ungía a los reyes y también a los sacerdotes. Y ese ungimiento implicaba que el Espíritu de Dios estaba sobre esa persona. Y nosotros fuimos ungidos cuando nos convertimos. El Espíritu Santo vino a nuestra vida, Dios nos selló y ahora le pertenecemos. Y es el Espíritu de Dios en nosotros el que no nos deja pecar. Y cuando pecamos, el mismo Espíritu nos redarguye y nos insta a pedir perdón. El Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Buenas nuevas tiene que ver con el Evangelio, buenas noticias. Buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Según este versículo, el pecado hace, entre otras, 4 cosas. Veamos. Primero, nos dice que el pecado abate. En el versículo 1, abatidos, el pecado abate. Segundo, el pecado quebranta, hiere, puede destruir a una persona. Tercero, el pecado cautiva, hace cautivo a las personas. Y en cuarto lugar dice que el pecado apresa o pone preso a una persona. Miren, una persona que tiene vicios es una persona encadenada, es una persona presa. Una adicción, son personas que no pueden salir de ese vicio, no lo pueden abandonar, están presos. Lo más típico, presos en la droga, en el alcohol, no pueden salir. ¿Cuánta gente muere en ese vicio? Sexo ilícito, mentira, presos en el engaño, el soborno, la envidia, los celos. El pecado encadena, ata. Entonces, ¿qué hace el pecado? Según el versículo 1, abate, quebranta, cautiva o esclaviza y lo pone preso. Esclavos del pecado el que está en él. Y Cristo vino para dar libertad. Dice el verso 2, Jesús vino, el Dios encarnado, Dios se hizo carne, Dios se hizo como uno de nosotros. Verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
esto implicaba que la salvación estaba dispuesta para todos. Todos pueden obtenerla, recibirla. Y el día de venganza del Dios nuestro, que será en su segunda venida. En su primera venida vino para salvar. En su segunda venida Él vendrá para juzgar y para darle a cada uno su pago. Y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Cuánta gente está enlutada en estos días? Porque en esta pandemia ha dado muerte a muchos. Y también hemos oído de suicidios, sicariatos, personas que por ser robadas los matan. Y en estos días, qué triste este aluvión en la ciudad de Quito. Muchas personas han muerto. Y hemos oído que aún hay 5 que no han sido rescatados. Se los tiene como desaparecidos. ¿Cuánta gente ha muerto? Y las familias de esas personas que han muerto están enlutadas. Hermanos, si fuera su hijo, su hija, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, qué dolor. Nosotros como Alianza Cristiana y Misionera, a través del distrito, estamos ayudando a las familias damnificadas, porque Cristo vino a consolar a todos los enlutados. Verso 3. Cristo vino, o Dios se hizo hombre, para ordenar que a los afligidos de Sión, que estaban cautivos en Babilonia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, este es un perfume, de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia con raíces profundas, que siempre estos árboles se mantienen verdes y productivos, plantío de Jehová para gloria suya. Tomen nota en el versículo 3 la frase en lugar de. Dice, se les dé gloria en lugar de ceniza, gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de angustia. Así es la vida en Cristo, en lugar de. Entonces, cuando una persona viene a Cristo, le da amor en lugar de odio, ¿verdad? Perdón en lugar de venganza, generosidad en lugar de mezquindad, siempre lo opuesto. Y Él nos da alegría en lugar de luto, esperanza en lugar de desesperanza, o esperanza en lugar de tristeza, en lugar de. Nos da las cosas que necesitamos también, porque Dios es bueno. En el capítulo 61, versos 1 al 3, tenemos el ministerio de Jesús. Él lo cumplió fielmente. En los evangelios se dice que cuando estaba en Nazaret, Él asistió a la sinagoga un día sábado y se le dio para que leyera el libro, y se le dio a leer el libro de Isaías. Y Él leyó, Él recitó lo que está descrito en 61, 1 al 3. Y dijo Él, esta profecía se ha cumplido hoy en mí. Y los fariseos y los religiosos se pusieron furiosos y lo quisieron matar. Miren, esta verdad se encuentra en Lucas 4. Evangelio según San Lucas, el capítulo 4, los versículos 16 en adelante. Vino a Nazaret, 4:16, donde se había criado, o donde él creció, y en el día de reposo, esto es sábado,
entró en la sinagoga, un pequeño templo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Por eso leemos en la iglesia la Biblia, y el domingo leemos, y el miércoles leemos, y aquí esta reunión leemos. Y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito lo que ya hemos descrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar el Evangelio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los que están presos en sus vicios, y vista a los ciegos, ciegos espirituales y físicos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y dice verso 22, y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra, porque no hizo muchos milagros en Nazaret por la dureza del corazón de sus habitantes. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Miren el versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, para matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Él huyó del peligro. No fue cobarde, él fue sabio. Hay gente que cuando hay una revuelta, una pelea, están dos personas con machetes, con revólveres allí. Hermanos, acercarse allí puede ser buscar la muerte. Y él huyó de ese sitio, porque lo querían matar, asesinar. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hermanos, vamos orando al Señor, dando gracias por el Mesías que ya vino y por su obra redentora. Amado Dios, gracias por esta hora de oración, por este tiempo. Gracias por los hermanos aquí presentes. Y también muchas gracias por los hermanos que puntualmente se conectan a esta reunión para participar de este tiempo de meditación bíblica y oración. Muchas gracias, Señor, porque siendo Dios eterno te hiciste hombre, te hiciste como uno de nosotros. Viniste a esta tierra para predicarnos el Evangelio de la paz. Viniste para darnos ejemplo, para que sigamos tus pisadas. Viniste para salvarnos. Moriste en la cruz tomando nuestro lugar y derramaste toda tu sangre preciosa, sangre que nos ha limpiado de todo pecado, de toda maldad. La sangre de Cristo ha limpiado las manchas de nuestra alma. Y tú sigues obrando y sigues salvando a toda persona que con fe se acerca a ti. Gracias, Señor, porque tú das libertad a los abatidos, quebrantados, a los cautivos, a los presos. Toda persona que tiene vicios, si viene a Cristo, Cristo le quita los vicios, todo vicio, todo pecado. La sangre de Cristo limpia toda infidelidad.
toda mancha. Las personas que conviven con personas del mismo sexo pueden ser perdonadas porque Dios las ama, pero de ninguna manera está de acuerdo con lo que hacen. Tú moriste por todos. Y Señor, esa inmoralidad sexual, toda depravación puede ser perdonada, limpiada por ti. Toda persona en todo lugar del mundo, rico o pobre, académico o no académico, pequeño o grande, sin importar el color de su piel o de qué cultura es, puede ir a ti con fe, porque tú perdonas. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Pedro dice que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias, Señor. Isaías te presentó, describió quién eres tú 700 años antes que tú vinieras desde el cielo a la tierra. Dejaste tu trono, tu corona como rey de reyes y señor de señores por mí, por nosotros. Gracias por tu vida impecable, intachable. Que sea la santa aspiración de mis hermanos y yo imitar a Jesucristo. Procurar ser como Él. Hacer como Él hizo, hablar como Él habló, amar como Cristo ama y perdonar también como Cristo perdona. Gracias, Señor, por tu obra aquí en la tierra durante 33 años y gracias por morir en la cruz por nosotros. Tu cuerpo fue desfigurado. Tu cuerpo allí colgado era un cuerpo irreconocible y todo por mí, por mí. Tomaste mi lugar, tú moriste como nuestro sustituto y por esto en esta hora de oración nosotros te adoramos, Señor. El Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, está sobre Jesús. Y también sobre nosotros, porque tú dijiste, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y el día que nos arrepentimos, viniste a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. En el nombre de Jesús, te agradecemos por tu presencia en nosotros y con nosotros. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Hermanos queridos, en el capítulo 63 vamos a leer unos versículos muy hermosos de Isaías, versículos 7 al 10. Isaías 63, 7 al 10. Dice así, 63, 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Multitud de piedades, misericordia. ¿Y qué es misericordia? No nos aplica el castigo que merecemos. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son, a pesar de la rebelión de Israel, hijos que no mienten. Y fue su Salvador, Jehová, como Cristo es nuestro Salvador. Hijos que no mienten, claro, un seguidor de Cristo no miente, no roba, no engaña. No es infiel, es honrado, es trabajador. Somos parte de un pueblo que no miente. Y si mentimos, un camino tenemos,
la confesión, confesarle al Señor el pecado. Y uno de los versículos más hermosos de toda la Escritura, el verso 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. En toda angustia que experimentó el pueblo de Israel, Dios también se angustió. Él es un pronombre personal que se refiere a Jehová. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Qué hermoso. Yo ayer estaba un poco angustiado y estoy seguro que el Señor se angustiaba conmigo. Porque seguramente que ustedes también experimentan lo que yo experimento. Hay momentos cuando uno está muy alegre y también momentos cuando uno tiene tristeza. Hay tiempos de preocupación, hay tiempos de lágrimas, hay tiempos de angustia. Pero qué esperanza. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió. Y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Qué pena el verso 10. Mas ellos fueron, ¿qué cosa? Rebeldes. Y nosotros también. E hicieron enojar su Santo Espíritu, como los hijos hacen enojar al papá y a la mamá. ¿Y qué hace el papá y la mamá que los ama? Los perdona. Los hijos hacen enojar a los padres. Y nosotros como hijos hacemos enojar a Dios. Hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo. Dios se volvió enemigo de su propio pueblo y Él mismo peleó contra ellos. Usó a Babilonia para castigar a su pueblo rebelde, el pueblo de Israel. Y usó a Asiria para castigar al reino del norte, sus 10 tribus, porque lo hicieron enojar. ¿Cuándo se enoja Dios? Cuando pecamos contra Él, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no nos humillamos delante de Él, no oramos, no mantenemos comunión con Él. Cuando pecamos, cuando tenemos mal testimonio, lo hacemos a Él enojar. Cuando por nuestra mala manera de vivir el nombre de Cristo es vituperado, esto significa pisoteado. Mas ellos fueron rebeldes. Pero vamos a quedarnos con la parte del versículo 9. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. ¿Hay aquí en este tiempo, en este lugar, personas que están angustiadas? Yo creo que sí. Yo mismo conozco hermanos que están angustiados y hermanas que están angustiadas. Pero qué esperanzador, Cristo también se angustia con nosotros. De los hermanos que están participando de esta reunión de oración fielmente, ¿tienen alguna angustia? Seguramente que sí. Cristo también se angustia con nosotros. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado, porque Él se identifica con nosotros. Él nos comprende. ¿Cuándo Él estuvo angustiado? Algunas ocasiones, pero una ocasión especial. La noche del día jueves en Getsemaní. Allí su sudor era como grandes gotas de sangre que caían de su rostro a tierra. Y ese sufrimiento, esa angustia, era porque tenía que ir a la cruz para llevar sus pecados y los míos. Su alma justa, intachable, impecable, se resistía, obvio, a cargar pecados. Yo les he contado que para mí sería una cosa horrible
Para mí sería una terrible angustia. Yo no llevaría nunca a una persona que tiene una java de cervezas en el carro que conduzco. Nunca he llevado. Y cuando he andado por lugares, hay personas que me levantan la mano diciendo que les lleve con eso. Para mí eso es algo terrible. Llevar un cajón de eso de bebidas a alcohólicos. ¿Cómo habrá sido para Cristo tan santo llevar todos sus horribles pecados y mis horribles pecados? Por esto Él se angustió. Si para mí sería una terrible angustia solo que me pongan un cajón de esos amarillos que andan por todos lados. Eso para mí es una cosa terrible, sería una agonía. ¿Cómo habrá sido para Cristo llevar los pecados del mundo? Su alma justa se resistía a entrar en contacto con toda la carga del pecado. Por eso Él nos comprende. Cuando nos angustiamos, Él se identifica con nosotros. En toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Hermanos, sigamos en este tiempo de oración. Yo les invito a que se pongan de pie los que están aquí y los que están ahí en su casa o viajando en cualquier lugar. Hagan un paréntesis y vamos orando a Dios en esta hora de oración. Amado Dios, tu palabra es como un bálsamo. Tu palabra produce tanto consuelo, alegría y esperanza. Qué bueno en esta hora de oración reconocer, saber, recordar que en toda angustia nuestra tú también te angustias. Porque cuando estuviste aquí en la tierra, tú te angustiaste y por esto nos comprendes. Mira, Señor, en este momento, aquí en esta reunión de oración y allí en la casa donde está cada hermano o amigo, hay personas que están angustiadas. Y tú conoces, Señor, su angustia. Angustia por una enfermedad, angustia por una deuda que no se puede pagar. Terrible es tener una deuda vencida y tener al acreedor que respira cerca del oído del deudor. Señor, eso es agónico. Otros, mujeres angustiadas porque tienen un esposo que no es fiel. Hombres también angustiados porque tienen una esposa que es rebelde. Y todo esto produce angustia. Padres que sufren porque sus hijos andan por mal camino, en sus vicios, delitos y pecados, en rebelión contra ti y contra sus padres. Y esto les produce angustia. Hijos también angustiados porque sus padres pelean, están distanciados, se odian y quieren separarse. Y esto les produce a los hijos angustia, dolor. Mira, Señor, algunas personas en su angustia aún se alientan con la idea del suicidio. Y en esta hora de oración te rogamos que no lo permitas, Señor. Ten misericordia de las personas angustiadas. Qué bueno saber, qué bueno que nos recuerdas en este momento que en toda angustia nuestra, tú también te angustias con nosotros. Porque tú lo experimentaste en carne propia cuando estuviste aquí en la tierra. Cuando viviste aquí 33 años para darnos ejemplo. En toda angustia te angustias con nosotros. Que mis hermanos y yo seamos fuertes y que en la angustia permanezcamos con la mirada en ti, que no regresemos, que no miremos atrás, que no claudiquemos,
que tengamos paciencia. Y tener paciencia, hemos aprendido, es sufrir sin rendirse, sufrir sin desmayar. Que mis hermanos y yo suframos sin rendirnos. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En tu bendito nombre te agradecemos. Amén. Hermanos, gracias por estar de pie y vamos a meditar en otra porción pequeña. Del capítulo 64, el verso 6 y también del 65, el 1. Miren en sus Biblias y hermanos, donde quiera que ustedes estén, allí busquen su Biblia. Y si no es así, escuchen. 64, 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, está hablando Isaías, un profeta santo, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Todos somos como suciedad. Así comienza Isaías diciendo en su libro. Volvamos a Isaías 1, ya mañana terminamos de estudiar este libro. Isaías 1, verso 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él, en el hombre, ni en la mujer cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas esas llagas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Y el aceite que representa el Espíritu Santo de Dios. Cuando una persona viene a Cristo, el Espíritu viene a esa persona y su vida cambia. Y de esto está hablando Isaías, el capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. 65, 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Esos que no preguntaban por él, los lejanos, somos nosotros, los gentiles. Porque el pueblo de Israel era un pueblo escogido por Dios. Y nosotros como lejanos nos acercamos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, dice otra versión, otra porción, y contradictor. Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Es decir, que eran idólatras. En lugar de adorar a Dios, hacían ídolos con sus manos y los veneraban y los adoraban. Tenemos que agradecer al Señor porque Él nos buscó. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, vamos orando al Señor por la gente que está perdida para que le conozca a Él en este momento. Amado Dios, seguimos en oración y meditando en tu bendita palabra. Nosotros éramos ese pueblo lejano que fuimos encontrados por ti.
en este momento, Señor, en esta hora de oración, de clamor, mis hermanos y yo te pedimos por aquellos que están perdidos en sus delitos y pecados, para que te busquen, para que se arrepientan de sus maldades. Amigos queridos aquí presentes o los que están participando de esta reunión, arrepiéntanse de sus pecados. Están presos en vicios, en delitos, en maldades. Vuélvanse a Dios en este momento. Díganle allí donde está usted, donde quiera que se encuentre, aquí en este pequeño país, el Ecuador, o lejos de aquí, allí en su angustia, dígale: Señor, yo reconozco que eres tú el Dios verdadero. Cristo, tú eres Dios, el creador del universo, que te hiciste carne, te hiciste humano como uno de nosotros, y nunca pecaste, nunca cometiste maldad. Perdóname todos mis pecados. En este momento me arrepiento de todas mis maldades. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz. Limpia mis manchas. Hazme, Señor, una nueva criatura. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. Porque tu palabra, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Amigo arrepentido, dígale al Señor: Señor, gracias por esta salvación. Gracias porque me perdonas y me das tu Santo Espíritu. Gracias por darme la esperanza de la vida eterna, que la recibo hoy. En el nombre de Jesús, mi único Salvador, te agradezco. Y Señor, oramos por todas las personas que se han vuelto a ti, que se han reconciliado contigo, que se han arrepentido de sus maldades y tú las has perdonado. Que puedan disfrutar de una vida nueva, no una nueva religión, sino una nueva vida en Cristo. Y que puedan disfrutar de una vida abundante, de comunión contigo. Que puedan crecer con nosotros o unirse a un grupo de creyentes que estudie la Biblia y que siga a Jesucristo, el único Salvador. Con amor te agradecemos por esta salvación tan grande, porque tu palabra dice que hay regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, y lo último en este tiempo de oración del que ustedes y yo participamos, Isaías 55. Luego nos vamos a quedar para tener reunión en grupos pequeños. Y los hermanos que están allí en su casa o donde quiera que se encuentren, allí júntense para orar el uno por el otro. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. El Señor gobernará aquí en la tierra 1000 años. Y cuando Él gobierna aquí en la tierra, habrá una reconciliación de la naturaleza. Y de esto se habla en Isaías 65, del 20 en adelante. Busquen en sus Biblias Isaías 65, 20. Miren cómo será estos 1000 años que Cristo gobernará como Rey. Y lo hará con vara de hierro. Y ahí estaremos nosotros con un cuerpo inmortal. No habrá más allí niño que muera de pocos días, porque tendremos larga vida, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Significa que en el milenio habrá gente no creyente. Por esto Satanás hará la última rebelión
en el tiempo del fin, al terminar el milenio. Dice que será sacado de su prisión y contaminará a muchos. Verso 21. En el milenio edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No habrá plaga. Ya el banano no tendrá cigatoca, ni el cacao la monilla. Ya no habrá pulgón que destruye tanto. Ahora por esta zona hay un pulgón que no lo elimina nada. Esperamos que el invierno lo elimine. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. 22. No edificarán para que otro habite. No habrá eso de nadie sabe para quién trabaja. Ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Vivirán los árboles cientos de años. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Hoy no se disfruta porque algunos hacen su casita cuando ya tienen 60, 70 años y después de la inauguración se mueren, ya no la disfrutan. Y también hay padres que viven toda la vida alquilando y hacen su casita cuando ya sus hijos están grandes o se marcharon. Saben, hermanos, que es una bendición tener una casita propia cuando los hijos son pequeños para que ellos la disfruten. Toda joven pareja que se casa deben de procurar tener una casita propia y disfrutarla, que sus hijos crezcan allí. Porque algunos ya se hacen una casa cuando están jubilados y les da un ataque al corazón y se van para la eternidad y ya no disfrutaron. En el milenio construiremos y disfrutaremos de la construcción. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Significa que las mujeres serán fértiles, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Hay padres que aman tanto a sus hijos, antes que abran la boca ya le dan lo que necesitan. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Y habla de la reconciliación de la naturaleza, de la flora, de la fauna. Verso 25. El lobo que normalmente se traga al cordero, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. Reconciliación de los animales, también de las personas. Y el león, que es carnívoro, comerá paja como el buey. El león será manso, ya no feroz. Nadie lo matará. Y el polvo será el alimento de la serpiente. La serpiente también es carnívora. Y hay unas que se tragan hasta una persona. Ya seguramente no andará arrastrándose porque la maldición hizo que se arrastre. Eso da a entender que antes de la caída la serpiente andaba erguida y era simpática. Y luego que el Señor la maldijo, se arrastra. Y toda persona le tiene terror, yo también. Hasta esas culebrillas pequeñitas pueden matar a cualquiera. Pero ella no, porque dice la Biblia que el niño meterá la mano en la cueva donde está la serpiente y no le hará daño. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ya estos animales, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. ¿Cuándo será esto? En el milenio. Ahora no, porque si usted mete la mano en una cueva donde está una serpiente, es bueno que tenga lista la caja, el ataúd ya. Pero ahí habrá una reconciliación. Son 1000 años de paz. Y de estos 1000 años de paz,
se habla con claridad en Apocalipsis. Miren un momentito, Apocalipsis es el último libro, el capítulo 20. Durante esos 1000 años Satanás será atado. Y dice el verso 7 del capítulo 20, cuando los 1000 años de paz se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a hacer lo que toda la vida ha hecho, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, al norte y al sur, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, millones y millones. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos, el lugar desde donde Jesús gobernará, y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo, o descenderá fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que es el infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahí nos decimos amén. Y también dice 20:15, y toda persona desde Caín y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al infierno. Toda persona irá a ese lugar de tormento. Cuando una persona conoce a Cristo, su nombre es inscrito. ¿Cuándo se inscribe a un niño? ¿Cuando está en el vientre de la madre? No, cuando ha nacido. Cuando nace, se lo inscribe en el registro civil. Y cuando una persona nace de nuevo, Cristo la inscribe a esa persona en el libro de la vida y su nombre ya no es borrado. Y dice el verso 15, y el que no se halló inscrito será lanzado al tormento eterno, al infierno eterno. Volvamos a Isaías, el capítulo 65, entonces habrá una reconciliación de la creación. Esto dice 65:17, porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Este cielo y esta tierra que se ha corrompido y que la hemos destruido, desaparecerá. Dios la destruirá y habrá un nuevo orden, un cielo nuevo y una tierra nueva, lugar en el que bajará, descenderá la nueva Jerusalén y viviremos con Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de oración y meditación bíblica, por los hermanos que se congregan aquí fielmente y por aquellos hermanos y amigos también que cada día, cada semana apartan este horario para este tiempo de meditación bíblica y oración. Muchas gracias, Señor, que a cada uno tú les concedas las peticiones de sus corazones. Te rogamos por las personas que están enfermas, para que tú las sanes, porque Cristo salva, santifica, sana y viene otra vez. Tú eres el médico eterno y a ti acudimos. Una vez más, por aquellos que están angustiados, cualquiera sea su angustia, gracias por recordarnos en esta hora de oración que en toda angustia nuestra, tú también te angustias y te identificas con nosotros. Que tú les des la paz y la esperanza a aquellos que están angustiados. Que tú resuelvas, Señor, sus asuntos. Y pedimos por aquellos que sufren, por deudas que no pueden pagar. Los acreedores los persiguen, como no puede ser de otra manera,
y les dicen, págame, págame, págame. Y aún muchos son amenazados con un proceso legal. Señor, ayúdalos para que pronto tengan tranquilidad económica y puedan vivir con libertad financiera. Y cómo no orar por aquellos que sufren porque no tienen un trabajo. Señor, concédeles este privilegio, este honor de tener un trabajo. Y oramos por los que nos gobiernan, para que tú les des sabiduría, que te busquen a ti. Y te pedimos, Señor, por los enlutados, para que tú los consueles. De manera tan especial en estos días, en nuestra capital, Quito. Allá hay familias dolientes. Consuélalos, Señor. Continúa con nosotros aquí, en este tiempo, en grupos pequeños, orando los unos por los otros. Y gracias también porque una de las maneras como te adoramos y mostramos que te amamos es contribuyendo con nuestros diezmos, ofrendas y promesas. Con amor lo hacemos en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y hermanos queridos de las redes sociales, los hermanos que están conectados por los medios digitales, que Dios los bendiga y les damos un abrazo desde aquí y aquí los estamos esperando. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.